No te olvides para darme el saludo antes de iniciar. Mati. Micro, Mati, activa tu micro. Bienvenidos a charlas de miércoles. Reciben un saludo cordial en nombre de los integrantes de Ser Montaña y Montañas Jóvenes en Marcha. Nuestro agradecimiento especial al doctor José Eduardo Banda Medina, ponente de la presente charla titulada Esperanza, Juntos contra el Cáncer Infantil, realizada por la Semana del Niño. Enseguida cedo el paso a la licenciada Carmen Yulisa Buccelli Regis, presidenta del Club de Leones Chota, Acunta, institución coorganizadora de la presente charla. La licenciada se encargará de la justificación de la charla. Adelante, licenciada. Muy buenas noches. Bueno, a todos mis amigos de Hacer Montaña y a toda la población que se ha conectado a través del Facebook para escuchar esta interesante charla. Soy Carmen Buccelli, presidenta del Club de Leones Chota Acunta, y en primer lugar quiero dar las gracias a mis amigos de Hacer Montaña por permitirnos presentar en este espacio cultural el tema Esperanza, todos juntos contra el cáncer infantil. Este tema lo hemos escogido en el marco de las actividades por la Semana del Niño, ya que cerca de 1.800 niños y adolescentes, es decir, desde recién nacidos hasta los 18 años, son afectados de cáncer cada año en nuestro país. Y lamentablemente el 70% de niños son diagnosticados en estadios avanzados del cáncer, siendo el Perú, después de Honduras, el país con más alto porcentaje de mortalidad por cáncer infantil. En segundo lugar, deseo dar las gracias al notable doctor médico oncólogo José Eduardo Banda Medina, un gran profesional y amigo, nacido en nuestro distrito vecino de Tacabamba, por su disposición para apoyarnos con esta charla virtual, para acompañarnos esta noche en este coloquio, que va a ayudarnos a poder identificar los signos y síntomas de alarma que pueden presentar nuestros niños y que están relacionados al cáncer infantil, ¿no? Ya que lamentablemente, como dije hace un momento, esta enfermedad se diagnostica en estadios avanzados porque los padres de familia, los adultos cuidadores o los profesores, hasta los mismos médicos tardan en darse cuenta que están frente a un cáncer infantil. Finalmente, mis amigos, deseo comunicarles que el Club de Leones Chota Acunta, el día de mañana, 8 de octubre, celebra el Día Internacional del Servicio Leonístico y vamos a realizar una campaña de salud visual dirigida a niños, ya que estamos, como mencioné, en actividades por la Semana del Niño. Estos niños son de la institución educativa 10384 y este servicio lo vamos a brindar periódicamente, ya que no podemos alcanzar a evaluar a toda la población estudiantil por la misma situación de salud que estamos atravesando. Me despido entonces dándole las gracias a mi amigo doctor Eduardo Banda Medina por su tiempo, con nuestro lema: nosotros servimos unidos en la bondad y en la diversidad. Muchísimas gracias. Gracias. Al parecer, Matilde ha tenido algunos problemas. Tenemos que cubrirle de alguna forma. Carmen ya lo dijo, el agradecimiento al doctor José Eduardo Banda por la presentación o esta charla en esta noche. Bueno, sin más preámbulos, ya lo tenemos a él presente. Él ha tenido una especialidad, ¿no?, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas de Lima, y actualmente es el director, ¿no?, del área
de oncología, ¿no? Del Hospital Regional de Cajamarca. Entonces, ya de una vez le damos el pase, ¿no? Para que él nos exponga en esta noche este interesantísimo tema. Y bueno, de esta manera pues damos inicio a esta charla, invitando, ¿no?, a nuestros amigos del Facebook para que puedan, iniciada la charla, elaborar sus preguntas, hacérnosla llegar. Esas preguntas rogamos que sean pues de forma precisa, concreta, sin apartarse del tema, para poder ser absueltas en la segunda parte, luego de la charla del doctor, en nuestra ronda de preguntas. En ese sentido, entonces, bueno, le damos el pase al doctor José Eduard para que pueda dar inicio a su charla. Doctor, tiene usted 20 minutos para su ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes que nada, pues, eternamente agradecido contigo, Carmencita, y con todas las personas, instituciones o autoridades que nos han permitido de alguna manera llegar, y qué mejor, pues, a nuestros paisanos, como usted lo dijo, Tacabambino, y al mismo tiempo chotán y cajamarquino, ¿no? Es para mí un gusto, espero estar a la altura de la situación. Voy a tratar de contribuir con los conocimientos, a pesar que es un tema muy amplio, pero voy a tratar de hacerlo lo más concreto, lo más preciso y lo más didáctico posible. Espero que estar a la altura de dicho certamen. ¿Me avisas, Carmencita, si es que se ve la exposición para continuar? Todo está perfecto. Ok, muy bien. Entonces, para empezar, yo trato de identificar a las instituciones que hicieron por mí mi formación como médico, como especialista. Y ahí ustedes, como ven, yo soy egresado de la Nacional de Trujillo, especialista en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y actualmente como jefe de la unidad oncológica del Hospital Regional de Cajamarca. Entonces, para empezar ya exclusivamente el tema, pues vamos a tratar de ser lo más concretos posibles. Empiezo con esto, más o menos recordando que el 15 de febrero es el día del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer Infantil. Ahí lo tienen el lazo amarillo, que es el lazo que identifica a este tipo de patología, que en el caso de algunas otras enfermedades varía el color, pero en realidad representa ese mismo lazo. Entonces, eso es para recordarles y para tener conocimiento en qué fecha y cuál es el símbolo de el cáncer infantil. Continuando, vamos a tratar de definir para de esa manera tener una noción general y por lo tanto ya enfocarnos exclusivamente al tema. Carmencita, no sé si está proyectando mi imagen o solo las diapositivas. Estamos viendo su imagen solamente. Ok. Las diapositivas no. Ah, ok. Eso es lo que quería preguntar para que sea un poco más, más llevadero, más entendible, porque de repente hablándoles se hace un poco más tedioso. Disculpen, aquí en el Meet no estamos viendo, pero creo que en el Facebook ya se está transmitiendo, ¿verdad? Milton. No, doctor, tiene que compartir su presentación. No se está viendo la presentación ahorita, solo su persona. A ver, un segundo, porque lo estoy compartiendo. Creo que eso lo hace Dante, hay que compartir ¿Hay pantalla. detalles? Ya, ahí está empezando ya la presentación, doctor. Ok, muchísimas gracias. Ya, ahora sí, ¿no? Gracias. Muy bien, como les decía, pues ahí están las tres instituciones en las que ha sido parte de mi formación y eternamente agradecido y por cual siempre lo comparto en cada exposición que yo realice.
como les venía diciendo, ese es el lazo y la fecha en el cual nos identifica el cáncer, la lucha o el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer Infantil. Para algunas personas que de repente no tienen conocimiento, es el 15 de febrero y el lacito dorado, el lacito amarillo o dorado generalmente es el que identifica, ¿no? Así como otros tipos de cánceres que ya se expondrá en su debido momento. Para tener conocimiento, vemos que el cáncer, para darle una definición aproximado, es el crecimiento sin control de muchas células en nuestro organismo. O sea, van creciendo de una manera desproporcional y por lo tanto, al final termina en una tumoración o termina en otro tipo de patología. Como todos sabemos, igual que el organismo que nace, crece, se reproduce y muere, igualitos las células, solo que en miniatura. Nace, crece, se divide y al final muere con un proceso que se llama apoptosis. Entonces, pero esto va y otros van naciendo y van reemplazando a las células gastadas o cuando hay una lesión, etc. Pero en el caso de las células cancerígenas o en el cáncer, estas células siguen creciendo sin ningún límite. Entonces, al final se acumulan formando grandes masas, grandes tumores, y al mismo tiempo van invadiendo otros tejidos normales o yendo a otras partes vía la sangre o vía el tejido linfático, y de esa manera estamos frente a las conocidas metástasis, es decir, la enfermedad está en otra parte al lugar donde se produjo. Un poquito para tener idea, este es el último reporte de nuestro país, que es la agencia internacional, la Globocan, la que nos mide a nivel mundial, cómo vamos con respecto a cáncer. Y ustedes pueden apreciar en la tortita, en ningún momento aparece algo que tenga que ver con niños, ¿verdad? Entonces, es por eso que en algunos lugares, o en la mayoría, sobre todo Latinoamérica y más aún Sudamérica, como que no se le da la debida importancia y nos preocupamos más por, en este caso, ambos sexos. El mayor porcentaje de incidencias, próstata, mama, estómago, colon, etcétera, cervix, pero no se ve algo que relacionado con los niños. Y si ya lo dividimos por mujeres y hombres, vemos abajo donde dice mujeres, vemos, primer lugar, cáncer de mama, segundo lugar, cervix, y así sucesivamente, estómago, colon, tiroides y otros. Entonces, el cáncer infantil estaría en otros, no está identificado dentro de dentro de lo que vamos a ver más adelante. Entonces, eso es una preocupación, ¿no? Porque como que no se le da la debida importancia. Entonces, un poquito yendo más a ver datos de nuestro país, vemos que nosotros tenemos un registro subpoblacional, una población de tipo subnacional se le considera, porque solo evalúan algunos registros que se hacen a nivel de área metropolitana de Lima, los IRENES, que en este caso está el IREN de Trujillo, del centro y el de Arequipa. Pero eso no significa todo el Perú, y entonces hay un subregistro. Pero más o menos con esos datos se hace una proyección y vemos que es la segunda causa de muerte a nivel de niños, según las cifras establecidas por el Ministerio de Salud, ocupando un 4% de todas las enfermedades de los niños, ¿no? Y como les decía, el INEM es el Centro Referencial de Cáncer y que ve un aproximado entre más y menos 500 casos nuevos de pacientes pediátricos con cáncer, siendo esto el 60% que se van de las provincias hacia Lima o que se les refiere a Lima porque en las provincias no había esa descentralización en la parte oncológica, que últimamente está yendo de una manera muy lenta, pero estamos realizando. En salud, casi un poco más de la mitad se diagnostican casos. O sea, imagínense si sumamos todo eso y es a nivel de Lima, a nivel de las grandes capitales. Imagínense proyectándolo eso a todas las provincias del Perú. Eso es un poco más elevado. ¿Cuál es la causa o cuál es lo que lo origina a este tipo de patología o al cáncer en niños? Ni en niños ni en adultos tiene una causa exclusiva o una causa determinada. No está establecido. Existen muchas causas o muchos factores que contribuyen al desarrollo de esta enfermedad, como es la parte genética, la parte hereditaria, la parte ambiental, los estilos de vida, los factores de riesgo, etc. Todos estos se unen para al final alterar las células y
como ya lo dije al inicio, permitir un crecimiento acelerado y desordenado. Entonces, son muchos factores. Por eso es que algunos pacientes nos preguntan, doctor, ¿y a qué se debe cuando diagnosticamos un tipo X de cáncer, no? Y le decimos, pues, que no tiene causa, que una sola causa, un solo origen, porque si fuera eso, ya tuviéramos la cura. Pero en este caso son muchos factores, muchas cosas que al final se hace difícil el diagnóstico, el tratamiento y por lo tanto el pronóstico del paciente. Una manera de clasificar así a grandes rasgos en las cáncer infantil, se ha tratado de clasificar en dos grandes ramas. Son las relacionadas con la sangre o enfermedades hematológicas que lo llamamos, o los tumores en sí, los tumores sólidos que se puede evaluar más precisamente. Entonces, por un lado están las enfermedades hematológicas y por otro lado están las tumoraciones o tumores sólidos, ¿no? En las enfermedades hematológicas, las que ocupan el primer lugar, como lo estamos viendo y lo vamos a ver en otro cuadro, son las leucemias. Las leucemias es casi todo el mundo ha escuchado leucemia, leucemia, leucemia. Existe una infinidad de divisiones, leucemia linfoblástica, mieloide, etcétera. Pero esas son ya subclasificaciones que no vendría al caso tratarlo ahorita porque es un temita un poco ya más sofisticado y un poquito más engorroso. Entonces, y para el otro lado, vemos los tumores, los más frecuentes son los tumores a nivel cerebral, o sea, en un lugar difícil de diagnosticarlo y al mismo tiempo difícil de afrontarlo, de tratarlo, ¿no? Tenemos a nivel de riñón el tumor del Wilms, a nivel de los ojitos el retinoblastoma y a nivel de los huesos los sarcomas. Entonces, existe dos divisiones características para tener de una manera grosera o de una manera global la división en cuál estaríamos frente a una tumoración en un niño. Esto es una torta, una imagen en la cual lo he subrayado o lo he puesto en un rectángulo, los más frecuentes que existen. Las leucemias en azul, los tumores cerebrales y los linfomas. Existen otros, ¿no? Existen otros tumores de riñón, tumores del hueso, de los ojitos, etcétera. Pero esos son los tres más frecuentes a tener en cuenta. Los otros son un poquito más difícil de presentar, más difícil de diagnosticar, pero que al mismo tiempo uno no tiene que dejarlo de lado, no dejar desapercibido. Si nos orientamos más o menos según las edades, existen algunas clasificaciones y algunas divisiones que nos harían sospechar o pensar. Por decir, en el primer año de vida hay una alteración en la diferenciación celular que es a nivel embrionario y ahí estaríamos frente a algunos tipos de tumores. El tumor de Wilms, el neuroblastoma, el retinoblastoma, como ven los ojitos que le llaman incluso presentar los ojos de gato, ¿no? El rhabdomyosarcoma son tumores a nivel de óseo, el meduloblastoma, etcétera. O sea, son una infinidad de nombres que no viene al caso, pues, describirlos todos, pero más o menos nos orienta a pensar frente a ciertos signos y síntomas que lo vamos a ver más adelante y frente a la edad del paciente. Ya para del segundo al quinto año ya viene un problema, las leucemias y los linfomas, que son los más frecuentes que a veces diagnosticamos. Y eso es lo más frecuente que ocupa ahorita, no solo en el Perú, sino a nivel internacional. Y cuando ya hablamos de más se da la pubertad, porque en el caso de infantil hasta los 18, 19 años, según como se quiera definir, ya, pero ya vienen los tumores relacionados directamente con el crecimiento, ya sea muscular, óseo o con el desarrollo sexual, ¿no? Por eso se caracteriza muy bien. Crecimiento y desarrollo son dos cosas totalmente diferentes. Entonces ahí tenemos los tumores de los huesos, los tumores del testículo, de ovario, en algunos casos ya hay tumores a nivel de tiroides, entre otros. Entonces, ¿cuál es la sintomatología que presenta el paciente o que la mamá viene y nos dice, mi hijo tiene esto? Hay varias cositas a tener en cuenta acá. Una dependencia que va a estar relacionado con el tipo de cáncer, con el tipo de tumor, con el tipo de manifestación, la localización, como ya les dije, ¿no? Una cosa en el óseo, en el tejido muscular, en el cerebro, en el oído, en la sangre, y otra
esos tres pilares son, y otra es la edad del paciente. Entonces, si nosotros nos enfocamos el tipo, la localización y la edad del paciente, nos estaríamos aproximando a dar un diagnóstico certero. Entonces, ¿cómo se presentaría en el caso de estar frente a un posible cáncer? La sintomatología es muy inespecífica. He ahí, por eso, aparte de la edad que los niños no manifiestan, no pueden localizar su dolor o no pueden expresar como nosotros lo hacemos de repente con términos más entendibles, ¿no? La fisiología del paciente pediátrico que justo está creciendo, ¿no? Entonces, todo eso nos hace más difícil el diagnóstico, pero tampoco nos hace imposible. Es importante lo que estamos tratando el día de hoy. Entonces, creo que de toda la exposición, y he tratado de hacerlo lo más práctico, lo más, no tanto que lo que me escuchen quede en ustedes, sino las imágenes, quede grabado, y yo creo que en cualquier momento se van a acordar, y lo más importante creo que radica en estas pocas diapositivas que les voy a pasar a continuación, que son los síntomas y signos sospechosos, ¿no? En cáncer de niños. En primer lugar, como podemos apreciar, cuando estamos frente a un niño en el cual el dolor persistente, ya sea en huesos o en la barriguita, que nosotros conocemos como abdomen, podemos estar frente a una leucemia, podemos presentar frente a un tumor abdominal, un linfoma abdominal, un tumor en los huesitos, ¿no? Entonces, si ya tenemos un dolor persistente, no quiere decir que le duela 1 o 2 días y ya no, sino persistente, algunos dicen de mayor de 7 a 15 días o mayor de 15 días, ya nos haría sospechar en que algo no está yendo bien. El segundo signo o síntoma, la fiebre que tenga el niño por más de 8 días. Una fiebre que no tenga causa aparente, ¿no? Hay fiebre pues, que nos da por un resfrío, por una infección, etcétera, pero si no, el niño no tiene nada otra cosa que fiebre, nos haría pensar que algo está fallando a nivel de su sistema inmunológico, la sangrecita, los linfomas estarían jugando un papel importante, las leucemias. Entonces es importante tener en cuenta ahí. Los otros síntomas son la presencia de moretones en el organismo. A veces vemos puntitos rojos que de la nada lo tiene el niño, entonces eso nos hace sospechar y nos pone en alerta. O que de la nada le sangre la nariz, le sangre la boca, las encías. Entonces, eso no está dentro del crecimiento y desarrollo normal de un niño. La presencia de tumorcitos, o nosotros le llamamos ganglios o adenopatías, como quiera llamarse, a nivel de 3 sitios específicos. La más común y lo más visible es a nivel del cuello, ¿no? A nivel del cuellito. Los otros a nivel de la axila, y el otro a nivel de la región inguinal, entre ambos piernitas. Si presenta ahí unas bolitas, unos tumorcitos, o los que comúnmente se llaman ganglios, entonces es una alta sospecha de estar frente a un tipo de linfoma, neuroblastoma, etc. Entonces, más o menos ya nos va orientando. Otro signo o síntoma es que el niño comience a tener picazón, a rascarse el cuerpito, sin que haya lesiones aparentes en la piel, sin que se evidencie alguna lesión o que haya sufrido alguna picadura por un insecto o cosas por el estilo, a pesar de que se le hace la higiene, se le baña y sigue con esa sintomatología. Nos pone en alerta. Seguimos. Cansancio. Los niños son aquellos que tienen, yo lo llamo la batería Duracell, porque ellos no hay cuando se cansen, no se cansan, duermen para recargarse y continúan. Por eso, si aparece un niño todo desganado, cansado, estaba pálido, entonces eso nos hace sospechar que algo no está bien. Y peor aún si lo vemos amarillo, anémico, entonces con mayor razón para preocuparse, ¿no? Los que somos papás o los familiares. Y otro que nosotros siempre preguntamos no solo a los niños, sino a los papás o a los pacientes adultos, ¿ha bajado de peso el paciente? Sí, ha bajado de peso y justo en estos últimos meses se acentúa más. Uy, me pone en alerta.
que el niño se queje que le duele la cabeza, los que pueden hablar, los que pueden expresar, tenga náuseas, tenga vómitos, sobre todo a veces a predominio de las mañanas y que sea por varios días. Oye, tú puedes estar frente a un problema a nivel de un tumor cerebral. Entonces me ponen alerta y tengo que acudir a quien corresponde, que lo vamos a ver más adelante. Algunos encuentran al bañarlo un tumorcito en la barriguita. Ya imagínense que encuentren un tumor en su hijo, por decir, ¿no? Encuentran un tumor a nivel abdominal, me pone los pelos de punta, ¿no? Porque no es, no es normal que haya un tumor dentro de la barriguita del niño. Y que presente infecciones a repetición sin mejoría, eso quiere decir que su sistema inmunológico, sus defensas están alteradas, están muy bajas, están muy mal, entonces podemos estar frente a un problema a nivel de la sangre, que puede ser una leucemia, puede ser una linfoma, histiocitosis, etcétera. Son varias cosas que podían estar ahí fallando. Entonces, teniendo en cuenta eso, y este es un cuadrito en el cual le he puesto de colores para tratar en lo posible de recordarlo junto con las imágenes que pasaba anteriormente, y es lo que ya se venía diciendo. Fiebre más de 7 días sin causa, sospecha de una leucemia, linfoma. Palidez, algo está fallando. Vómitos más de 7 días que no hayan asociado incluso a dolor de cabeza o cefalea que le conocemos nosotros, podemos estar frente a un tumor del sistema nervioso, ¿no? Dolor a nivel de los huesitos o dolor muscular, ya nos puede estar haciendo la sospecha de algo malo. Más adelante voy a pasar unas imágenes que ya, cuando ya llega a esas imágenes, pues cualquiera lo diagnosticaría. La idea es la diagnóstico o la sospecha de tener un cáncer. Si hay tos, hay sangrado en la orina, eso quiere decir que hay posiblemente un tumor en el riñoncito, dificultad para miccionar, el ojito se pone, que se llama leucocoria, se pone blanco cuando le ponemos un poquito de luz o lo enfocamos con cualquier luz y se pone blanco como le llamamos ojo de gato. Oye, podemos estar frente a un tumor a nivel de la retina, que se llama retinoplastia. Entonces, como ven, existen los síntomas y signos que son inespecíficos y cuáles afectarían el diagnóstico precoz, que incluido a lo que les estoy mencionando o lo que les estoy mostrando en la pantalla, que es la biología del tumor, los signos y síntomas inespecíficos, la tardanza de los padres por consultar al médico, al especialista, por diferentes razones, económicas, idiosincrasias, creencias, pueden ir incluso a veces primero al chamán, al curandero, y ese cáncer va aumentando. O el conocimiento de algunos profesionales de salud que ni siquiera tienen idea que estarían frente a un tumor. No, le dice, no tiene nada, tiene fiebrecita, le da para la fiebre, la infección, por ahí ya. Listo, supuestamente lo curó unos días o unos meses y de ahí viene cuando un cáncer ya está avanzado. Entonces, como ya lo manifesté en el cuadro, los más frecuentes, voy a tratar de hacerlo en forma más sucinta, son, en primer lugar, las leucemias. Es la más frecuente en los niños, representa 35% de todas las patologías y generalmente está entre los 2 o 3 hasta los 5 años en la forma más por edad de manifestarse. Tenemos la presentación con palidez, dolor, fiebre, sangrado, lesiones en la piel, ¿no? Adenopatías, todo eso ya nos estaría orientando a esto. Más se le saque exámenes de laboratorio, vamos a ver una alteración, o lo que le llaman los especialistas, una insuficiencia a nivel medular, es decir, alteración a nivel de la fórmula, que se puede ver hasta en un simple hemograma que la mayoría ha escuchado. Entonces, si yo tengo mi niño, según las imágenes lo pueden ver, si yo tengo mi niño, la presencia, o mi hijo, o un paciente, la presencia de estas lesiones sin que se haya golpeado, sin que haya una causa que lo esté originando, tengo la alta sospecha de que algo estaría originando y más aún podría tratarse de un cáncer. Entonces, si estoy frente a esto, pues no voy a llevarlo a la botica y que le dé una crema o cosas por el estilo, que muchas veces se hace y al final termina con un cáncer avanzado, que es lo que sucede a diario. La otra patología son los linfomas.
representa un 13% de toda la gama que hemos visto y es frecuente ya en niños un poquito más grandes, incluso hasta los 10 años. La forma característica a veces que vemos es, como les dije anteriormente, la presencia de tumorcitos o adenopatías a nivel del cuello. Ha perdido de peso de una manera brusca, de una manera inexplicable. Hay fiebre constante y prolongada, sude por las noches, comienza a presentar vómitos, prurito, y más aún si hay una masa abdominal o cosa por el estilo. Entonces, posiblemente porque hay linfomas que a nivel intestinal o retroperitoneal se presentan y a veces es un poco más difícil. Entonces, es más difícil el diagnóstico cuando no hay esos síntomas. Pero si ya tenemos estas imágenes, que esos son los que vienen, así vienen los pacientes. Lamentablemente da pena, da cólera, da indignación, da rabia o no sé qué término utilizar, ver a un niño que venga como las imágenes, ver a una niña que venga así, o sea, uno se pone bien, bien mal, ¿no? Pero uno tiene que tratar de hacer algo en ese momento para tratar de subsanar toda esa dolencia que trae el niño y también la familia. Entonces, a veces vienen niños y a diario casi se ve los niños que vengan con tremendos tumores en el cuello y lo tienen ahí pensando que es, incluso a mí me han venido diciendo que tienen coto, que le llaman la sierra, ¿no? La presencia de un aumento, una tumoración benigna a nivel de la tiroides y no tiene nada que ver. Eso, estamos frente a un linfoma, se hace un diagnóstico con una pequeña muestrita y se encontró el diagnóstico. Otro, el que ocupa el segundo lugar son los tumores cerebrales, ¿no? Y como ya lo dije anteriormente, si el niño se queja de dolores de cabeza, si el niño se queja de vómitos, si el niño presenta alteración del sueño, entonces nos estaría, y si más aún si hay deformidad a nivel cerebral, estaríamos frente pues a un tumor cerebral, ¿no? Y estas son la primera causa o la causa más importante de mortalidad en los niños. ¿Por qué? Porque su diagnóstico es más difícil por la ubicación, o lo que dije dentro de lo anterior que se manifestó, la localización. Entonces, tengo un dolor de cabeza o una cefalea sospechosa, que es en las mañanas, que es progresiva, que se da de manera recurrente, asociada a vómitos, acompañada de alteraciones neurológicas en el niño, interrumpe el sueño, como le dije, y encima esto se asocia a una alteración visual, estamos frente ya casi 100% de un tumor a nivel de cerebro, ¿no? Esta es una más para darnos cuenta cuando ya el tumor es grande, ¿no? Presencia de convulsiones, aumento del perímetro, la circunferencia de la cabecita o el perímetro craneal, alteraciones, a nivel de lenguaje, a nivel de la visión, o sea, ya está afectando estructuras del cerebro que se manifiesta en otros órganos que ya estamos hablando de un cáncer avanzado. Otro tipo de lesiones son los tumores a nivel de sistema musculoesquelético o a nivel de huesos. Cuando vienen los niños así, pues prácticamente el diagnóstico lo hacen desde la puerta de ingreso al hospital. Y no queremos que vengan así, pero vienen lamentablemente, ¿no? Entonces, para evitar que vengan así, hay que estar pendiente. El niño tiene pérdida de peso, le duele el cuerpo, le duele los huesitos, los músculos, se cansa rápido, no tanto tiene esa actividad cualquier otro niño, no tiene esa movilidad, hay limitación. Entonces, y si ya vemos esto, fue prácticamente el diagnóstico está, como diría el paisano, a ojo cerrado, ¿no? Pero no necesitamos llegar a eso para diagnosticar un niño con cáncer. Eso es muy lastimoso, eso, porque el tratamiento es muy drástico, muy severo. Otro tumor frecuente es el tumor de Wilms, que es a los riñoncitos, y la mayoría de gente no le da importancia hasta cuando el tumor se palpa en la barriguita. Entonces, cuando se da cuenta que pensaba que tenía cólicos, que se quejaba, que lloraba, y cuando ya el tumor es enorme, ahí recién se da cuenta, como en este caso, mire, todo el tamaño del tumor que ocupa en el niño, ¿no? Una tremenda masa, hay dolor, hay sangrado a la orina, que es uno de los primeros síntomas que nos orienta, ¿no? Hay anemia, porque todo lo que se alimenta, lo poquito que se alimenta el niño o el paciente es para el tumor, entonces va a estar desnutrido, anémico, etcétera, ¿no? Entonces, es difícil, mire todo el del lado derecho, mire todo el tumor que ocupa
lo ocupa todo el riñón y toda la parte derecha del abdomen. Entonces, estar frente a ese tumor, imagínense el pronóstico del paciente, ¿no? Y lo otro frecuente que también se ve es a nivel de, a nivel de los ojitos, que es el retinoblastoma. La mayoría son en menores de 5 años, pero me dirán, doctor, ¿pero cómo puedo verlo? ¿Cómo puedo darme cuenta con esto? Esto es lo característico. Si tenemos, lo abremos los ojitos a la luz o con una linterna, con el celular o con lo que tengan, y vemos esa diferencia entre uno y el otro ojito, la sospecha es elevadísima, casi el 100%. Eso se llama leucocoria. Puede haber un estrabismo porque el tumor todavía está creciendo a un lado, entonces, como lo ven abajo en la segunda figura, en la segunda imagen, el ojito está tirando a un lado, es decir, lo está empujando el tumor a esa zona. Cuando se inflama o cuando el tumor está protuyendo y el ojo se hace más grande, rojo, etcétera. Entonces, si estamos eso, prácticamente el diagnóstico ya se corroboraría con una resonancia magnética o una tomografía que nos ayude a determinar cuán grande es, cuánto está evadiendo, si está comprometiendo otras estructuras cerebrales. Entonces, no esperar pues llegar a extremos, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta todas estas características para al final hacer o tener la sospecha frente a un posible cáncer a nivel infantil para evitar que lleguen esos tumores, como ustedes han visto. He tratado de proyectar los menos que hieran la susceptibilidad de los que están viendo la exposición, porque hay otros que son lamentablemente pues muy tristes y muy duros de verlo, ¿no? Y eso pues al menos lo reservamos para otra oportunidad. En cuanto al tratamiento, voy a ser un poco somero acá porque eso ya es un manejo especializado que detallar creo que sería engorroso, pero el 80%, el 80%, si se diagnostica a tiempo, es curable, se trata, pero lamentablemente pues nosotros diagnosticamos un cáncer avanzado, en estadios avanzados, por lo tanto el 50% ya están condenados a un fracaso, porque es tardío su diagnóstico cuando acuden a los centros especializados o al especialista o acuden a un médico que tenga la sospecha de esta enfermedad. Entonces, el tratamiento ya consiste en un manejo especializado por el oncólogo pediatra, oncólogo clínico, ¿no? Que ha hecho una especialidad y ha hecho una subespecialidad en oncología pediátrica para el manejo, porque el niño es un paciente muy frágil y si es oncológico, más aún todavía se duplica esa fragilidad, incluso más, y por lo tanto, pues necesita de todas las herramientas posibles, ya sea quirúrgicas, ya sea con quimioterapia, ya sea con inmunoterapia, ya sea con radioterapia. Todos juntan y todos suman esfuerzos para tratar de aplacar o en lo mejor posible pues tratar de controlar y se puede curar pues esta terrible enfermedad, ¿no? Que en la mayoría, si se detecta a tiempo, como digo, hasta el 80, incluso otras literaturas dicen 85-90% pueden llegar a curarse. Entonces, en forma ya de conclusión, es que el diagnóstico precoz, ¿sí es posible? Por supuesto que sí. Teniendo en cuenta nomás esas características, esas imágenes, la sospecha, se puede detectar un cáncer a temprana presentación, a temprano estadio. ¿El cáncer de niños puede simular otra enfermedad? Definitivamente, porque sus síntomas y signos son muy inespecíficos. Entonces hay que estar alerta frente a esa probable sospecha. Son inespecíficos, como yo lo dije, son síntomas y signos, y los signos, síntomas o las manifestaciones que tienen o que tenemos los adultos o que tienen los adultos con cáncer no es lo mismo, no se presentan de la misma forma en los niños y no se consideran como signos de alarma. Signos de alarma significa que nos ponen alerta que estamos frente a una posible enfermedad oncológica. Entonces, frente a eso,
Frente a eso, es importante tener en cuenta toda la sintomatología antes manifestada. Entonces, concluyo con que los ojos no ven lo que la mente no conoce. Si uno no conoce, terminamos diagnosticando cualquier otra cosa menos la sospecha de tener cáncer. Y en el caso de nosotros, pues, o de todo, cualquier carrera, cualquier especialista, si quiere uno ver más allá de la montaña, tiene que subirse a hombros de gigantes. Es un dicho mío, que el cual nos permite, pues, de siempre, el trabajo tiene que ser en equipo y siempre estar al lado de grandes maestros, de grandes conocedores, que al final nos van a orientar por el mejor camino. Muchísimas gracias, espero sus preguntas. Muchas gracias. Recordamos a nuestros amigos virtuales que pueden seguir utilizando los chats de Facebook y de Meet para seguir formulando sus preguntas, recordando que esas tienen que ser oportunas y concretas, indicando un nombre completo. Esas preguntas serán respondidas igualmente de manera precisa y concreta por el ponente en un tiempo máximo de 2 minutos por respuesta. A continuación tengo el agrado de presentar al doctor César Gilberto Saldaña Fernández y a la periodista Giovanni Quintana Vera, representantes de Montaña en Lima, quienes se han cargo de la ronda de preguntas. Adelante, doctor César y Giovanni. Gracias, Matilde. Mientras van formulando sus preguntas. Doctor César, su micro. Alor, mientras van formulando sus preguntas, quisiera saludar efusivamente al doctor Eduard Banda Medina, un distinguido médico chotano, sacabambino. Sabemos que nosotros tenemos excelentes profesionales de la salud. Hace un par de días tuvieron su día de la medicina. Pues estamos muy orgullosos de nuestros profesionales. Vamos a compartir a través de nosotros, vamos a conducir las preguntas que se ha suscitado esta interesantísima conferencia. Sí, doctor. A ver, Giovanni, ¿tiene alguna pregunta? ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por ilustrarnos precisamente y hablarnos de este tema tan importante. Hay una pregunta de Ernesto Ciesa Tongo, dice: mis felicitaciones a mi paisano doctor José Banda. Él pregunta: ¿los tumores de Wilms requieren operación? Active su audio, por favor, doctor. ¿Ahí está bien? Ahora sí lo escuchamos. Incluso puede dejar de compartir su pantalla para poder verlo usted. Ah, ok. ¿Ahí está mejor? Sí. ¿Desea que le repita la pregunta? Sí lo escuché, no se preocupe, gracias. Está bien. El tumor de Wilms, la primera opción es el tratamiento quirúrgico. Es la opción y la que nos va a garantizar el control de recurrencias, el control de evitar dejar enfermedad, o al mismo tiempo evitar que siga expandiéndose tanto en la misma área o como llegar a otros lugares como son las metástasis. En el caso de que no sea operable por diferentes razones, se va por la otra opción, que es el tratamiento que se llama neoadyuvancia. Neoadyuvancia quiere decir, antes de proceder a algún tratamiento quirúrgico, le damos quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia, que nos permitan reducir al máximo el tumor y de esa manera recién entrar a operar.
¿no? Entonces, pero la primera opción, el primer objetivo es, si se puede operar, se tiene que sacar el tumor, obviamente que va a salir con todo el riñón, con todos los ganglios, por eso las cirugías en la parte oncológica son radicales, nosotros llamamos radicales porque tenemos que sacar no solo el tumor, sino todo lo que envuelve para evitar que quede células, sacar los ganglios, que es el lugar a donde va la mayoría de metástasis y de ahí a otros órganos, y al mismo tiempo se puede, según los resultados de patología, se puede complementar con quimioterapia, radioterapia, según el tipo de patología o según el compromiso de otras estructuras, ganglios, etc. Tenemos otra pregunta también de Rubag Isaac. Doctor Banda, ¿qué debería hacerse para poner en primera línea el cáncer infantil o el cáncer de los niños? El cáncer en los niños. Lo primero que tenemos que hacer es, como no hace mucho que salió en el INEM, ¿no? En mi ex alma mater, que tenemos que cambiar el chip de todos, profesionales, no profesionales, autoridades, desde la cabeza, desde el presidente, congresistas, autoridades regionales, los profesionales de la salud, todos los especialistas, todos, la comunidad, los padres, los madres, las asociaciones, la iglesia, etcétera, es todo dando a entender que el cáncer está ocupando ahorita la primera, otro en la segunda, causa de muerte a nivel del Perú. Entonces, y peor, nuestros niños, que son los que nos van más adelante a reemplazar, a sustituir. Si le hacemos cambiar eso a las autoridades, si lo hacemos cambiar esa actitud a los profesionales de la salud, si lo hacemos cambiar esa actitud a los padres de familia, al resto de otras instituciones, recién yo diría que estaríamos frente a que nuestros niños, en este caso siendo exclusivamente el tema de cáncer infantil, sean enfocados como se debe. Se ha dado un paso importantísimo, no sé, lo publicaron no hace mucho, una ley para que sea atendido totalmente gratis el respecto al cáncer infantil y todos los beneficios que tendrían los padres de familia con respecto al diagnóstico de un cáncer oncológico en los niños. Importante respuesta. Tenemos otra pregunta también de nuestros internautas, pero le sugiero que pueda dejar de compartir su pantalla porque todavía hay un botoncito que dice dejar de compartir, el botoncito azul, da clic allí y seguimos entonces con las preguntas. Doctor, tenemos otra de Francisco Noé Malaver López. ¿Cuántas fases de estadios tiene el cáncer infantil? Gracias por la respuesta también, dice. A ver, el estadiaje depende del tipo de tumor, pero en grandes rasgos, para que más o menos se entienda, son estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. El estadio 3 y 4 están considerados como estadios avanzados. Estadio 2 está como localmente avanzado, es decir, localizado en esa zona que puede estar afectando a otros. Y el estadio 1 es el localizado que algunas veces es dentro de los cánceres tempranos. Cada uno puede tener sus divisiones de acuerdo a cada patología, de acuerdo a cada tumor. Un tumor el 1 puede dividirse en diferentes subdivisiones, el 2 también, el 3 y el 4, pero a grandes rasgos son esos, los 4 para todo tipo de cáncer, que cada uno tiene sus subdivisiones. Doctor, también tenemos otra pregunta. Sí, doctor César, ¿usted quiere intervenir? Sí, no, quisiera hacer una pregunta al doctor Banda. Doctor, nosotros sabemos que el diagnóstico tardío es, digamos, uno de los grandes problemas que encuentran los médicos por desconocimiento de los padres. Quisiera saber si existe alguna cartilla, que digamos, los padres pudieran tener para hacer ellos mismos no un diagnóstico, pero simplemente detectar algunas cosas anormales que puedan tener sus niños y poder ayudar al médico a hacer un diagnóstico temprano. No sé si existen estas cartillas, tal vez, digamos, yo también pertenezco al Club de Leones,
de repente por ese lado podría estar nuestra participación para ayudar a los médicos. Gracias. Justo eso quería, era para finalizar, quería comprometerlos a ustedes y ahí Carmencita me va a ayudar como representante del Club de Leones. Existe trípticos, el cual justo las imágenes que he pasado, he tratado de hacerlo como para que se entienda, unas imágenes en el cual nos da la sospecha de estar frente a un cáncer. Si solo aplicáramos eso, esa brecha que tenemos de diagnosticar cáncer en estadio avanzado comenzaría a reducirse. Si solo aplicáramos eso. Y otra cosa importante que yo espero realizarlo acá a nivel de la región Cajamarca es comenzar a trabajar con la parte de los colegios y las universidades. Porque yo estoy seguro, ya se está luchando para que en el currículo se enseñe a nivel de medicina al inicio, después ver si en los colegios, en la currícula ya se mete el tema oncológico. Lamentablemente es una realidad que no les gusta a muchas autoridades asumirlo, enfocarlo, porque no es beneficioso, pues es costoso, pero es nuestra realidad. Doctor, hay una pregunta adicional. Digo, le reitero que pueda dejar de compartir su pantalla. No sé si lo podría hacer, por favor. Ahí sí no. Hay un botoncito azul donde dice dejar de compartir. ¿Ahí? Todavía vemos su pantalla. No lo vemos a usted. Ha dejado, claro, O en todo caso, seguimos. Tenemos otra pregunta de Ernesto Gilberto Loaiza Rivera. Dice, ¿la radiocirugía es factible en el cáncer infantil si el tumor tiene cierto tamaño? ¿Lo podía repetir porque no lo escuché? Escuché por ahí voz de otro, no sé quién. Sí, les sugerimos que por favor cierren sus micros. Sí, le decía, doctor. La pregunta siguiente es de Ernesto Gilberto Loaiza Rivera. Dice, ¿la radiocirugía es factible en el cáncer infantil si el tumor tiene cierto tamaño? El tamaño tiene mucha correlación con la cirugía. Como lo dije, si es muy grande, depende de la patología, se podría dar para tratar de reducir el tamaño del tumor. Casi como en los otros tumores de los adultos, se da una quimioterapia y radioterapia, reduce el tumor, entonces es más asequible operarlo, es más asequible tratar de sacar todo lo que queda, y al mismo tiempo nos garantiza de que el tratamiento que le dieron al inicio, que es la quimioterapia o la radioterapia, contribuya a que no se nuevamente aparezca. Hay algunos tratamientos que se opera y en el mismo acto será radioterapia. En algunos cánceres de mamo, algunos cánceres de endometrio. Se saca el tumor y ahí mismo se da la radioterapia. Se llama radioterapia intraoperatoria, que nos permite, si quedaron células como son pequeñas, eso el cirujano no podemos verlo ni tocarlo, pero son microscópicas, pero queda, y que si no lo matamos, esas regresan. Esa radiación destruye esas células aparentemente restantes alteradas, ¿no? Entonces, con eso nos aseguramos casi 100% de éxito del tratamiento. Sí, muchas gracias por su respuesta, doctor. Carmen Yulis, adelante, ¿quiere hacer un comentario? Sí, yo quería acotar algo respecto a los cánceres priorizados en el Perú, ¿no? Son 5 cánceres priorizados. Tenemos el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, de próstata y estómago. Pero, sin embargo, ya dentro del Plan Esperanza se había contemplado ya ampliar, ¿no?, a otros cánceres, como era el cáncer de piel, como es también las leucemias, ¿no? Y dentro de la leucemia es uno de los cánceres que están dentro de este grupo de cáncer infantil que estamos tratando esta noche, ¿no? Y adicionalmente, quería pedir al doctor Edward si de repente puede hacer algún comentario respecto a qué alimentos no deberían consumir quizás los niños que están con cáncer, o como prevención en general, ¿no? No solo la población infantil, sino también la población en general.
para prevención del cáncer? Mire, eso lo hemos escuchado, los estilos de vida saludable, los alimentos saludables, ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces, eso creo que todo lo tenemos, todo lo escuchamos, pero casi nadie lo aplicamos, ¿no? La alimentación, ¿qué es lo que nosotros orientamos a nuestros niños, ¿no? Lo primero que nosotros los orientamos o lo que hacemos, bueno, en esta pandemia creo que no, pero después en general sí. Por decir un ejemplo, ¿no? Lo llevo a un restaurante, le pido parrilla, ahumado, encima le pongo todo tipo de cremas y parte por nosotros. Los niños ven eso, nos imitan porque son los primeros imitadores y les gusta y siguen y cada vez lo hacen más, pero es como una droga. Cada vez quieren más, y eso origina. Obviamente que la alimentación es la alimentación de frutos, verduras, ensaladas, menestras, proteínas. Las proteínas no tanto en la carne roja, sino la carne blanca. Entonces, porque el niño de por sí ya hace actividad física, es incansable, pero necesita reponer eso y tiene que ser con alimentación que no pues incluya como muchos se van, compran en la esquina, compran embotellados, enlatados y que eso lo envía un chisito, eso lo envían para que lo llenen nomás, pero no lo nutren ni lo alimenta y más aún si tiene cáncer no le va a ayudar en nada, al contrario, va a retribuir a que se siga alterando más esas células, se siga reproduciendo. Doctor, muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta, todavía tenemos tiempo, ¿no es cierto? Leopoldo Acuña Peralta dice, felicitaciones, doctor Banda, soy el doctor Leopoldo Acuña, médico anestesiólogo tacabambino y de Ayaque. Él le pide una opinión sobre la ley de cáncer infantil. ¿Qué le parece? Es que eso es, desde el punto de vista de que se ha logrado aprobar esa ley, y un saludo a mi paisano, qué bueno, qué gusto tener más colegas paisanos en esta rama. Obviamente que es aplaudible desde el punto de vista de la carrera de salud, la carrera oncológica y más aún por nuestros niños. Por ahí puede haber alguna que otra crítica por diferente de repente al contexto, pero en realidad, así en términos general, creo que es un punto de partida, al margen de dejar a un lado el figuretismo, la politiquería o cosa como quiera llamarse, pero es algo que va a beneficiar. Solo esperemos que se aplique. Solo queremos que se aplique, así como que no pase como la mayoría de leyes en el Perú, que si solo se aplicara las leyes seríamos otra cosa, seríamos otro país, pero lamentablemente no se aplica y esperemos que esto no sea así, ¿no? Esperemos que no estamos hablando de personas muy frágiles y encima con cáncer, sería muy triste, ¿no? Esperemos que sea aplicado como se debe y como manda la ley, pues, ¿no? Doctor, para que nos pueda ilustrar un poquito mejor, quizá nos pueda hacer como un resumen sobre esta ley de cáncer infantil, en qué consiste y cómo va a beneficiar a esta población y a los padres de familia, por tanto. Lo que indica más o menos es que el tratamiento va a ser enfocado en cualquier índole, en cualquier institución y totalmente gratuito, obviamente, y al mismo tiempo va a facilitar a los padres a que no tengan despido arbitrario, va a solventar la mensualidad o el gasto que estaban recibiendo, el costo que estaban recibiendo con respecto a sus trabajos, ¿no? Porque lo que pasa es que tengo un padre de familia, una madre de familia que tiene su hijito cáncer, pero por eso ya tiene que dejar el trabajo. Exacto. O lo despiden del trabajo, al final ya no tiene dinero, ya no lo lleva a sus controles, ya no lo lleva a su tratamiento, fracasa el tratamiento y al final todo fue un fracaso y el niño termina muriendo, lamentablemente, ¿no? Entonces, por eso es que más o menos lo han enfocado desde ese punto de vista, ¿no? Porque la cobertura sí se ha estado dando en niños y en adultos, pero no estaba hecho desde el punto de vista de una ley. Pero ahora ya con una ley, ya creo que solo la Constitución está por encima de la ley, ¿no? Es un peso muy, muy fuerte en el cual va a permitir dar todas las facilidades y el reconocimiento a los padres, ¿no? A los padres que son, obviamente, los que más lo sufren juntos los con afectados, el niño. Claro que sí. Los más afectados desde el punto de vista económico,
social, psicológico, hemodinámicamente y todo lo que termine en mente. O sea, todo se ve afectado tanto para el papá, los padres, la familia y más aún por el niño, pues, ¿no? Entonces, eso en resumen va a beneficiar, no va a desamparar ni al niño ni a la familia. Ahora, esta ley ya está reglamentada, o sea, simplemente falta su aplicación, porque a veces está la ley, pero no está la reglamentación. La ley lo aprobó el Congreso y ya lo aprobó y ya, ya fue oficializada en el diario peruano, o sea, solo está para que se aplique. Listo, qué buena noticia. Y ya para finalizar, si quiere, adelante, Carmen. Su audio, por favor, Carmen, está apagado. Esta ley está enfocada en 3 aspectos, ¿no? Ya el doctor ha hablado bastante respecto a que se va a encargar el Estado de cubrir los gastos, tanto de diagnóstico como de tratamiento de los pacientes, ¿no? Y también va a proteger de repente a la mamá o al jefe del hogar que de repente presenta, que tiene un niño con cáncer infantil y que de repente necesita sacar una licencia porque hay que atender a este niño, hay que llevar los controles, ¿no? Entonces el Estado va a permitir darle una licencia remunerada al jefe del hogar que tiene un niño con cáncer hasta por 1 año, para poder garantizar que el padre de familia acompañe a su niño a todos los procedimientos, procesos que necesite y en el camino no abandonen el tratamiento por no tener el tiempo para estar con sus niños, ¿no? Trasladándolos a otras ciudades o a los hospitales o institutos especializados, ¿no? Y también esta ley tiene como fin crear un programa nacional de cáncer en la infancia y la adolescencia, que se encargaría a futuro de supervisar todas las actividades respecto a cáncer infantil que se va a venir haciendo, que se va a estar realizando o haciendo en hospitales especializados, para poder reevaluar en algún momento algo que no esté avanzando bien, o poder también fiscalizar de repente si algún servicio no se dio oportunamente, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que se queja de que el CIS no cubre todos los tratamientos, no costea todo sobre cáncer, ¿no? Pero, sin embargo, también el país está invirtiendo bastante en el equipamiento de los hospitales para que justamente un paciente con cáncer no tenga que salir a una clínica particular a hacerse un examen, porque en el hospital muchas veces no se cuenta con el equipo, ¿no? Pero también existen convenios del CIS con clínicas o con establecimientos, centros médicos particulares, para que los servicios o exámenes de laboratorio o de ayuda al diagnóstico que no se puede hacer en un hospital, pueda hacerse en una clínica particular y cubierto por el CIS, ¿no? Esas cositas quería mencionarles porque es importante que nuestra población ya vaya conociendo respecto a esta ley que el Estado promulgó este 2 de septiembre del 2020. Importantes acotaciones, Carmen. Entonces, seguimos con 2 preguntas más. Le hacemos 2 en una, doctor. Rubagi Sack otra vez vuelve con una segunda pregunta y dice, el llamado ursuelo en el ojito es indicios de cáncer, esa es la primera. Y hay otra pregunta de Carlos Manuel Taboada García, dice, bueno, doctor, buenas noches, ¿cuánto afectan las carencias económicas en su práctica diaria? Creo que es una pregunta más personal también. Bien, el orzuelo es una manifestación benigna y pasajera o temporal, siempre y cuando no se complique, ¿no? Así es que eso no debería preocuparnos en absoluto, ¿no? Tener los cuidados que no se infecte, que no se vaya a comprometer más el ojito con su tratamiento respectivo, no hay ningún problema. Con respecto a la segunda pregunta, ¿lo puedes repetir? Sí, la segunda pregunta dice, ¿cuánto afecta las carencias económicas en su práctica diaria? Sabemos que también los médicos, enfermeras y todo el personal que ahorita está también en la primera línea de batalla en esta coyuntura de pandemia por la COVID, pues está realmente afectado y también, digamos, en el tema económico, no solo económico, imagino, usted lo tiene que decir, digamos, por su propia experiencia. Mire, no hay problema porque eso es algo, uno tiene una ética y los que manejamos cáncer nos ha cambiado la formación, nos ha cambiado el chip, la manera de ver al paciente, es totalmente diferente. La parte económica queda totalmente relegada. Lo que yo quiero decir es que siempre existe
salidas, opciones. Por decir, vino la pandemia y hemos tratado de firmar un intercambio prestacional acá. Nosotros como cirujanos del MINSA íbamos a operar a sus pacientes de salud que no podían ir a Chiclayo, Trujillo, Lima, y ellos en compensación, por así decirlo, ¿no? O el intercambio, están dando quimioterapia a nuestros pacientes acá en los locales de la salud. Entonces, siempre existe formas de subsanar la problemática. Todo es cuestión de querer hacerlo. Y eso, espero que eso repercute en las autoridades, de verdad, porque si hacemos ese cambio de mentalidad, yo estoy seguro que nuestra población va a mejorar totalmente. Y obviamente que la afectación económica ha sido para todos, ¿no? Es sin excepción, para todos en diferentes grados, en diferentes instancias, ¿no? Eso no cabe duda. Y doctor, para finalizar ya, ¿cuánto porcentaje de estos pacientes, digamos, logran superar al cáncer infantil? El problema es, si se diagnostica tardíamente, el porcentaje es menos del 40%. Pero si lo diagnosticamos a tiempo, una literatura dice 80, otros dicen, de acuerdo a cada país, a cada realidad, pero está en un promedio entre 80 a 90%. Eso quiere decir, de 10, 8, 9 se curan. Es altísimo. Es alta. La prevención, por eso es importante, la detección a tiempo y sobre todo el conocimiento de los padres de familia, ¿no? Estamos, por ejemplo, en nuestra región, en nuestra provincia de Chota exactamente, no sé si tenga también, por ejemplo, estadísticas en ese sentido y cómo es que realmente si estos pacientes sobreviven, porque claro, tiene que ver todo un contexto, el tema económico, el tema cultural, ¿no es cierto? Son un montón de factores que influyen en todo esto. Claro, lo que quería acotar es que ya mis paisanos tacabaminos, que algunos lo saben pues por mi persona, algunos paisanos chotanos y por lo tanto de toda la Cajamarca, ya existe acá en Cajamarca especialistas en la parte quirúrgica, en la parte clínica. Entonces, hay que transmitir este mensaje, les pido de favor, que ya no, y utilizando su CIS, ya tiene la posibilidad de no ir hasta Lima, ya no ir hasta Trujillo y venir y acá con su CIS está cerca, ahora casi todo está empistado. Entonces, lo importante es que esta brecha se vaya cortando y nuestra región ya cuenta con especialistas. Y eso es lo que quiero transmitir y quiero que las autoridades valoren lo más importante de todo, que es el recurso humano. Mucha gente no quiere, muchos especialistas no quieren venir, por más que le quieran pagar más. ¿Por qué? Porque no le dan las facilidades, las oportunidades. Entonces yo pediría pues transmitir este mensaje y ojalá llegue a las autoridades locales, regionales, etcétera, que valoren el recurso humano que tienen en nuestra región y más aún si somos paisanos, porque lo haríamos con muchísimo gusto, como lo estoy haciendo hoy día con todos ustedes. Gracias por eso. Doctor César, usted tiene la palabra también, adelante. Muchas gracias, solamente para decir que nos sentimos orgullosos del doctor Banda Medina y que los jóvenes de la Asociación de Hacer Montaña Jóvenes están haciendo que Chota se proyecte, no solamente, digamos, a nivel regional, sino a nivel nacional. Estamos muy orgullosos y que cuando se une ese espíritu de los chotanos de hacer montaña con los profesionales de la altura y de la calidad del doctor Banda Medina, creo que resultan cosas maravillosas como las que estamos viendo miércoles a miércoles desde hace muchos meses. Muchas gracias a todos. Claro que sí, que esta charla de miércoles sirva para eso. Lo que sí me gustaría repreguntarle, doctor, es, usted hablaba de estos especialistas. Creo que el mensaje importante que ha dado es que no tienen que venir a Lima, porque la mayoría de padres de familia piensan que no hay especialistas en su distrito, en su región. Entonces tienen que venir a Lima y en Lima tienes que pagar alquiler, o sea, digamos, el costo también se acrecenta a pesar, digamos, que tiene toda la cobertura que ustedes ya han hablado con esta ley. Entonces, me gustaría saber, por ejemplo, cuántos especialistas hay en la región Cajamarca y si eso cubre toda la región. No creo que ninguna región cubra a sus especialistas porque existe una deficiencia notable, incluso hasta el mismo Lima. Claro. En Cajamarca ahorita somos
3 cirujanos oncólogos. Primero hablo del MINSA, 3 cirujanos oncólogos, una oncóloga clínica, una hematóloga. En el de salud hay un oncólogo clínico y un hematólogo. Entonces estamos hablando de 7, 8 personas con la especialidad en la parte oncológica. La meta, el objetivo o el plan a futuro es que acá haya especialistas y dar quimioterapia y al mismo tiempo también radioterapia, que sería el tratamiento completo de un paciente oncológico. Eso es mi anhelo, mi objetivo, ojalá se me cumpla, pero de todas maneras tenemos que seguir poniéndole punche, metiéndole ganas, y cuando se trata de, si está al alcance de mi persona, de ayudar a toda la gente de Cajamarca, lo voy a hacer muy gustoso. Y cuando necesiten ser, porque uno hay que tener la ética, necesite evaluar en Lima, gracias a Dios tengo muchas amistades, los maestros, amigos, colegas, inmediatamente me reciben a mis pacientes y lo atienden de la manera oportuna y con la calidad pues que el INEM nos ha enseñado. Darse la mano, eso es importante también. Carmen quiere acotar. Sí, adelante, Carmen. Sí, yo quisiera mencionar de que, bueno, yo trabajo en la Dirección Subregional de Salud Chota y justamente soy coordinadora del programa de prevención y control del cáncer. Entonces, lo que el doctor manifiesta es cierto. Hemos venido ya en los últimos años refiriendo pacientes al Preventorio Oncológico del Cáncer, ¿no? Que es esta unidad oncológica donde el doctor es jefe. Gracias a Dios hemos tenido buenas experiencias, pero ahora con este problema de la pandemia, el flujo de atención se ha visto bastante afectado, ¿no? Entonces, muchos de nuestros pacientes han quedado en espera porque no es tan fácil ahora conseguir las consultas, a pesar de que hay un sistema de telemedicina, ¿no? De telemonitoreo y teleconsulta que facilita que el médico se pueda contactar con el paciente, ¿no? Por vía telefónica, por WhatsApp, etcétera. Pero, sin embargo, está un poco complicada esta situación. Sin embargo, se ha venido refiriendo en los meses pasados, en el mes de junio, hemos llevado un par de pacientes también para sus procedimientos. Hay pacientes en espera para futuras operaciones. Y, sin embargo, no perdemos la fe de que esto pueda mejorar para continuar haciendo las derivaciones de nuestros pacientes, ¿no? Aprovecho esta pantalla para agradecerle, doctor Eva, porque también muchas veces nos atiende, ¿no? Uno llama y dice, doctor, mire, tenemos esta paciente con un cáncer de mama, le enviamos fotos, le hacemos consultas y nos van dando algunas salidas, ¿no? El equipo de Preventorio Oncológico en Cajamarca está haciendo un gran esfuerzo. Es uno de los preventorios más sólidos en el norte y yo creo que toda la población de nuestra región se está viendo beneficiada por este servicio. El futuro apunta a crecer, ¿no? A crecer, y el Estado está también poco a poco invirtiendo en esto, ¿no? El tema de la pandemia puede estar afectando a todos, si bien es cierto ahora el COVID-19 está priorizado, pero sin embargo el tema del cáncer sigue latente, ¿no? No nos olvidemos de que el cáncer sigue existiendo y que es deber de todos los ciudadanos adoptar estos estilos de vida saludable, sobre todo en los niños, enseñarles esa cultura de prevención de la salud para a futuro no ser pacientes con cáncer, ¿no? Eso era lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Y para, digamos, finalizar esta reunión, esta exposición de la que nos ha hablado un tema muy importante el doctor José Eduardo Banda Medina sobre el cáncer infantil, nos gustaría que nos deje sus últimas recomendaciones, sugerencias, doctor, adelante. Yo lo que quisiera pedirles así encarecidamente es que hagamos cadena, transmitir el mensaje, la importancia de los síntomas o la sospecha, y ante cualquier duda, no duden en consultarnos. Gustoso lo vamos a hacer, y qué mejor para nuestros paisanos y para nuestros niños. Lo vamos a hacer gustosamente. Teníamos algunos proyectos de descentralizar a nivel de nuestra región, descentralizar, ir a operar a Chota, a Cutervo, y eso está en plan. Ojalá, esperemos que pase esto de la pandemia, que Dios quiera ya sea pronto, y queremos descentralizar, ir a dar charlas, orientaciones a las instituciones a través de los medios televisivos, radiales, y darles a entender que
el mensaje que yo quisiera transmitir y que ojalá ustedes también, que el cáncer se cura si se detecta a tiempo, ¿no? Entonces, y no es que porque a alguien le dijeron tiene cáncer ya lo condenamos, mentira, siempre hay algo por hacer por esos pacientes. Y espero pues seguir contribuyendo para lo que sea, más aún si es para mis paisanos, para mi gente, lo voy a hacer gustosamente. Lo poquito o mucho que pueda saber, lo quisiera transmitir, lo quisiera aportar, si es para operar o si es para hacer cualquier trámite, para referencia o lo que sea necesario, pueden contar conmigo cuando ustedes lo deseen. Muchas gracias, doctor, por por compartir toda su experiencia con nosotros. Le damos pase a Héctor Vladimir para hacer las conclusiones del tema del día de hoy. Adelante, Héctor. Buenas noches, agradeciendo al doctor José Eduardo Banda por esta charla. Esperanza juntos contra el cáncer infantil, importante tema. Agradeciendo también a todas las personas que nos están viendo. Se ha llegado a 3 conclusiones. La primera conclusión es que el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel nacional y que se presentan más o menos un aproximado de 300 nuevos casos al año, y dentro de ellos están los niños y niñas. La segunda conclusión es que es recurrente en el cáncer infantil el tumor cerebral y la leucemia, cuyas causas son diversas, como las causas genéticas, ambientales, hereditarias y factores de riesgo. Y la tercera conclusión, que es importante saber la identificación de sospechas de cáncer infantil para prevenir. Para ello es importante el compromiso de las instituciones educativas, de las autoridades, de las familias y de la comunidad en general. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Adelante, Milton, para poder cerrar y despedir a toda la audiencia también que nos ha acompañado hasta este momento. Sí, gracias Giovanni, gracias al doctor José Banda, gracias también a Carmen Bucheri, ¿no? Por la coordinación, por la organización junto con el Club de Leones de Chotacunta. Bueno, ha sido una charla interesantísima, hemos sacado mucho conocimiento en esta noche. Y bueno, la siguiente semana, el siguiente miércoles, vamos a cambiar, ¿no? de temática, como son así también las charlas de los miércoles. En este caso, vamos a iniciar un ciclo con nuestra cultura Pacopampa. La próxima semana vamos a tener entonces al doctor Daniel Morales Chocano, él es arqueólogo sanmarquino. Bueno, él es responsable, digamos, de este convenio, ¿no? Que se ha firmado entre la Universidad de San Marcos con el gobierno, o digamos, con el Museo de Etnología de Japón, y que están realizando las investigaciones ahorita en Pacopampa. Entonces, con él vamos a iniciar este ciclo de Pacopampa. Luego, en otras semanas, pues tendremos a otros investigadores que han pasado por este templo arqueológico que nos representa tan magníficamente y que debemos explotarlo bueno, a través de un turismo responsable. Bueno, nada más, despedirnos por esta noche tan provechosa, reiterando, ¿no? El agradecimiento a todos y que nos sigan acompañándonos en los siguientes miércoles. Bueno, gracias a todos de nuevo y con esto terminamos la charla. Gracias, doctor. Gracias, Carmencita, de nuevo. Gracias. Chao. Hasta el próximo miércoles. Charlas de miércoles. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo charlas de miércoles. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Un abracito para todos. Buenas noches. Una buena noche. Gracias con todos. Gracias, Milton. Gracias. Mujer. Hasta luego, don Gilberto.